Buenos días, el tema del que vamos a hablar son las modalidades de educación como consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19. Este es un estudio estadístico que les vamos a presentar a continuación. Los temas que se abordan en este estudio pertenecen a las 3 unidades. La unidad 1 es estadística descriptiva y se trató el tema de la organización de datos, que son los métodos tabulares y gráficos, las medidas de tendencia central, que son la media, mediana y moda. De la unidad 2, que se llama la muestra sí importa, se trató el tema de las poblaciones y muestras, los tipos de muestreo y obteniendo el tamaño de la muestra. Y finalmente, la unidad 3 tiene como título la probabilidad y su aplicación en la educación. Y el tema que se abordó de esta unidad fueron los eventos y sus probabilidades. Bueno, para comenzar con este estudio estadístico, se realizó una encuesta a 25 personas cuyos hijos acuden a 3 preescolares diferentes del Estado de México. Estos preescolares fueron a los que las compañeras que estamos presentando este estudio acudimos a la segunda jornada de prácticas. Bueno, el estudio tiene como objetivo conocer la postura de los padres de familia ante la decisión que el Estado ha tomado de retomar las clases de manera presencial en enero del 2022, así como saber en qué modalidad asisten sus hijos a la escuela en la actualidad. Y bueno, aquí podemos ver una imagen de la encuesta. Y bueno, están las preguntas y son preguntas relacionadas con la modalidad y pues son preguntas de opción múltiple para poder llevar a cabo el estudio estadístico. Bueno, los datos que pusimos fueron la población, la modalidad, los que asisten en forma virtual son 7, el 28%, los que asisten de manera presencial son el 14, que equivale a 56%, y híbridas existen 4, que vale 16%. La muestra es 25, la variable es cuantitativa y asisten en enero 2022. Sí asisten, la mayoría asisten 21, que es el 84%, y no, de los que no asisten son 4, que es el 16%. El seguro médico es de los que sí tienen es el 15, que equivale al 60%, y los que no tienen, son 10 y que equivale a 40%. Bueno, pues aquí podemos ver la tabla. En primer instancia tenemos la modalidad, como ya lo habíamos venido retomando, es virtual, presencial y híbrida. Se tomaron intervalos de 7 y entonces es de 0 a 7, de 8 a 14 y de 15 a 21. La frecuencia son los datos que arrojaron las encuestas, en este caso virtual 7, presencial 14, híbrida 4. Esta frecuencia tiene un porcentaje, el porcentaje de las 7 personas que asisten en virtuales del 28%, 14 corresponde al 56% y el 4 al 16%. También tenemos la frecuencia acumulada absoluta, que corresponde a 7, 21 y 25. También tenemos que sacar la marca de clase para hacer las demás operaciones. La marca de clase se puede sacar sumando los intervalos, el límite inferior y el límite superior del intervalo, y dividiéndolos entre 2. Entonces, así se saca la marca de clases, así como sacamos de virtual 3.5, presencial 11, híbrida 18. Después sigue la media, que es la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia. Esto queda como 24.5, 154 y 72. La fórmula que saca la media es la suma de todas, pues sí, la suma de la clase por la frecuencia, entre el número de datos, en este caso sería 24.5 más 154 más 72, entre las 25 personas a las que fueron encuestadas. Todo esto nos da una media de 10.02. De ahí hicimos el cálculo de la moda. La moda, nada más empezamos a sustituir todos los valores. En este caso, L corresponde al límite inferior del intervalo. En primera instancia tenemos que ver
cuál dato es el más popular, y entonces vemos que es el presencial que corresponde con 14. El límite inferior sería 8. Después tenemos que calcularnos en la frecuencia acumulada en el mismo, y entonces le restamos la frecuencia a la frecuencia anterior, que sería 7. Entonces, así fuimos haciendo todo esto. Por último, la A significa la amplitud, que es la distancia entre los intervalos, que es de 7, como lo mencionamos antes, y todo esto sustituido da un resultado de 17.8. La moda corresponde a 17.8. Y por último sería la mediana, que básicamente es lo mismo, es límite inferior, número de datos sobre 2, sobre la frecuencia por la amplitud. Entonces tenemos que el límite inferior del mismo intervalo es de 8, después tenemos que dividir el número de datos, que son 25 personas, entre 2, menos 7, que sería la frecuencia acumulada anterior. Y por último lo dividimos entre 14, que corresponde a la frecuencia de la modalidad presencial. Y todo esto lo multiplicamos por 7, que es la amplitud del intervalo, y nos da un resultado de 21.99, que esa sería la mediana. Bueno, a continuación se mostrarán los gráficos correspondientes al estudio de caso antes mencionado. Tenemos primeramente nuestro histograma y polígonos de frecuencia derivado en nuestra tabla de frecuencias. Debemos recordar que el histograma es una herramienta que nos permite reunir grandes cantidades de datos para poder transmitir cierta información. De este gráfico podemos concluir que el 20% de las personas encuestadas tienen una modalidad de estudio de manera virtual. El 56% de las personas tienen una modalidad de estudio de manera presencial, y los restantes, que serían el 16%, tienen una modalidad de estudio híbrida. En estos dos últimos gráficos representan la asistencia que tendrán las personas encuestadas para este mes de enero y también aquellas personas que cuentan con seguro médico. En el primer gráfico, que es el de barras, el 60% de las personas sí cuentan con seguro médico, mientras que el 40% de las personas carecen de este servicio básico. Finalmente, en el gráfico del pastel, podemos ver que el 84% de las personas encuestadas confirmaron que sí asistirán en este mes de enero a la escuela, y el restante, que es el 16%, no realizarán tal acción. La probabilidad de que los alumnos no asistan en enero es 4/25. Probabilidad de que los alumnos estén en la modalidad de presencial es de 14/25. La probabilidad de que los alumnos tengan seguro médico en el 2022 es de 15/25. Y la probabilidad de que los niños no tengan seguro médico en el 2022 es de 10/25. Y podemos concluir con este estudio que la modalidad presencial destacó en el 2022 entre todas las modalidades, porque los datos estadísticos y probabilísticos lo demuestran. Además, también podemos comprobar que gran mayoría de los alumnos cuentan con un seguro médico, pero deberíamos preocuparnos por el porcentaje de alumnos que no lo tiene, debido a que en alguna situación riesgosa los alumnos deben contar con su derecho a la salud.